quiero que hagamos un poquito diferente hoy. Siempre leemos primero la palabra de Dios porque es el orden correcto, siempre en una exposición, pero hoy para ayudarnos con nuestra lectura, voy a pedir a nuestro hermano si nos puede poner el mapa. Hemos estado viendo mapas últimamente. Hoy tenemos un mapa. Este es el mapa arriba. Está en inglés. Me gustó este mapa porque está muy claro, pero está en inglés. Dice el tercer viaje misionero de Pablo. Y como pueden ver aquí abajo está Jerusalén, del lado derecho de la pantalla. Y pues de ahí salen, pero si quieres volver a abrir toda la pantalla, nuestros mensajes últimamente han estado aquí alrededor de lo que se llama el mar Egeo. En inglés es Aegean Sea, ahí en esa zona. De un lado y de otro. Hemos estado escuchando de cosas que pasaron tanto del lado oeste, que es donde está Corinto y Atenas, ahí en esa parte, es la parte de Grecia, como en la parte de arriba, estudiamos no hace mucho Tesalónica y toda la situación que se dio ahí, y a la derecha de Tesalónica está Filipos. Y bajando sobre esta línea está Troas, está Asos, en inglés Asón en español, Mitilenia, Tiatira, Éfeso, de donde estuvimos estudiando la semana pasada, y abajo de Éfeso está Mileto. Entonces, nada más para ir recordando, también ahí hay unos puertos, vimos el de hasta arriba, Asón, hasta arriba, ok, luego el de Quíos, luego el de Samos, bueno, Patmos, ahorita no lo vamos a ver, pero para los que estudian Apocalipsis les saldrá interesante saber que ahí está Patmos. Entonces, toda esta región está involucrado en lo que hemos estado estudiando. Y en el texto que vamos a leer, vamos a mencionar algunos de estos lugares, por eso quise que lo viéramos en el mapa antes. Ahora sí, Hechos, capítulo 20, por favor. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 20, y vamos a leer el capítulo. Es nuestra tarea de hoy. Sé que hace un poquito de frío y estamos bien tapaditos, tal vez de sueñito, pero salimos de Éfeso, pero si se duerme en el culto, cuando despierte ya va a estar camino a Jerusalén. Entonces cuidado con eso, o tal vez en Filipos, no sé. Bueno, vamos a leer juntos. Y poniendo atención a lo que vamos leyendo, recordemos que este es el testimonio que Dios llevó al hermano Lucas a dar de este desarrollo de la iglesia. Estos son eventos iniciales de la iglesia cristiana en el mundo. Es el evangelio de Cristo siendo llevado y los lugares donde va echando raíces, otros lugares parece que no echa tanto, pero después vemos que siempre sí. En fin, eso es lo que hemos estado viendo en nuestra lectura y estudio del libro de Hechos. Entonces, estemos conscientes de ello. O sea, Dios quiso dejarnos esta historia. ¿Sí? Es un tanto de historia bíblica, de la historia de la iglesia cristiana, pero Dios quiso que la tuviéramos. Porque la historia de la iglesia todavía no se ha acabado. Se está llevando a cabo ahora mismo. La Cumbre, Dos Ríos, Izhuatlán y cuantos otros lugares. Y ahora nosotros estamos participando en esa historia. Pero hay cosas fundamentales de la historia de la iglesia que son las mismas a través de los siglos. Por supuesto que el mensaje es uno. Es el mismito mensaje. Y eso lo vamos a ver hoy desde el principio hasta el día de hoy. El mismo mensaje. 2000 años predicando el mismo mensaje. De la persona y de la obra de Cristo.
el Cristo a quien acabamos de cantarle. Esos cantos tan exaltados, gloriosos. Por eso está toda esta historia aquí. Y vamos a ver que por eso Pablo hizo todo lo que hizo. Y Lucas también. Y ahora nosotros nos va a beneficiar dejar que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo también nos hable de nuestra parte en la historia de la iglesia. Fíjense nada más. Cada uno tenemos una parte. Y va a quedar escrito. No en la Biblia, pero en el libro que tiene el Señor, sí va a quedar escrito. Entonces, aprendamos de los apóstoles, de los maestros inspirados, y que Dios nos permita llevar bendición de la palabra. Entonces, Hechos capítulo 20, quienes gusten ponerse de pie para la lectura, están bienvenidos a hacerlo. Si no pueden, no se preocupe. Y leamos juntos este capítulo. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia
Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros veis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos. Amado Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la bendición de tenerla en nuestras manos, en nuestros oídos, y oramos, Señor, que tú lo pongas en nuestro corazón. Padre, bendice nuestra meditación en estos momentos y que lleve el fruto para el cual tú nos has reunido en este día. Necesitamos de tu gracia, de tu Espíritu Santo en este momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues, como pudieron observar, de inmediato empezamos a nombrar algunos de los lugares que vimos en el mapa. Espero que sí lo pudieron ver.
Nuestro mensaje de la semana pasada, de hecho el capítulo anterior, nos dejó terminando toda esa situación en Éfeso, donde hubo el alboroto, ¿verdad? No fue cosa menor. O sea, Lucas así lo da a entender que marcó, impactó el viaje y el proceso misionero de Pablo, la reacción que hubo y la salida de Pablo de Éfeso y sus movimientos de ahí alrededor. Ahora, no es fácil hacer el mapa como el que pusimos ahí. Los hermanos quienes se dedicaron a hacer los viajes misioneros de Pablo en mapa, en la primera parte de sus viajes realmente está bastante entendible, aunque la cronología en esos mapas no es fácil para nada. O sea, a veces Lucas da un enunciado y son 2 años. O después él va a decir específicamente, no, fueron 3 meses o 5 días. En algunas ocasiones da con detalle la cronología, pero en otras no. Y es el caso del pasaje que tenemos ante nosotros, y en verdad hay algunas complicaciones para hacer el mapa que acabamos de ver en nuestro pizarrón. Dice, después de que cesó el alboroto, versículo 1, y voy a estar pidiendo a nuestro hermano periódicamente de alternar entre el texto y el mapa. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Vean lo que dicen nuestros hermanos comentaristas de esto. En particular, hermano Carlson aportó en esto. Dice, este reporte del regreso en la visita de Pablo a Macedonia y a Acaya es el relato más breve que involucró un ministerio extenso en todos los hechos. O sea, nosotros vemos, ok, y parece que son nada más cosas de días lo que está pasando aquí al inicio del capítulo 20, pero no, hermanos. Entre el versículo 1 del capítulo 20, nada más para que tengamos una idea, y el versículo 7 del capítulo 20, se escribieron 2 epístolas. Segunda de Corintios y Romanos. En este periodo. Y pues sí, entonces decimos, no, pues entonces sí, no fue tan momentáneo como parece aquí, ¿sí? Fueron escritos estas 2 cartas en este periodo. Él fue a Macedonia sin predicar más en Troas. Esto lo aprendemos en 2 de Corintios 2, 12 al 13. O sea, Pablo ya había ido a Troas antes. Pero Pablo no fundó la iglesia en Troas, y ahorita vamos a llegar a Troas, es parte del estudio de hoy. Pero Pablo ya había ido a Troas. Vamos a ver rápido lo que dice 2 de Corintios 2, versículos 12 y 13. Fíjense. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ello, partí para Macedonia. ¿Puedes poner el mapa otra vez, por favor? El amplificado, el que está, ándale. Miren, ahí vemos Éfeso. ¿Sí? Ahí está Éfeso. Al norte está Troas, no muy lejos, no está muy lejos, ahí está Troas. Pero Pablo, cuando llega a Troas y tiene oportunidad de compartir el evangelio, está tan afligido, ¿sí? Como nos dice este pasaje en 2 de Corintios, dice, estaba tan afligido, dice, su espíritu no tenía reposo
porque no encontró a Tito. Pensó que algo le había pasado a Tito. ¿Qué se fue? Se fue para arriba hacia Macedonia. Vean cómo dice el texto. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Hermanos, al parecer, esta iglesia en Troas, nació esta iglesia como la iglesia en Colosas por creyentes de los primeros evangelizadores. O sea, fue una como irradiación del evangelio de las otras ciudades que llegaron personas y empezó la iglesia en Troas. Bueno, versículo 2, otra vez en nuestro texto. Y después de recorrer aquellas regiones, esta es la frase que está cargada de tiempo. Después de recoger aquellas regiones, pues ¿cuáles? Bueno, pues Asia y Macedonia, y luego vamos a aprender que también Grecia o Acaya. Después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Bueno, es de Macedonia para abajo, lo que se llama Acaya, a veces le llaman Acaya, a veces le llaman Grecia, donde está Corinto y Atenas. ¿Podemos verlo otra vez? ¿Sí? Acaya, toda esta zona se le llama Grecia. ¿Sí? Nosotros en nuestra historia moderna relacionamos Grecia con Atenas y Corinto, ciertamente. Ok, entonces, ahí Pablo se encontró con Tito, ahora sí, que le trajo noticias confortantes de la iglesia en Corinto. No lo vamos a ver, pero esto lo relata Pablo en 2 de Corintios 7, versículos 5 al 16. Y de respuesta, oigan esto, Pablo envía la carta conocida como 2 de Corintios. O sea, Tito se encuentra con Pablo y Pablo manda la carta a Corintios ya al escuchar de Tito cómo estaban las cosas, y es la segunda carta a Corintios. Concluyendo que este ministerio en Macedonia, en la parte norte, probablemente de Filipos, Pablo escribió la carta a los corintios. ¿Sí? Duró por lo menos un año, quizá más. Versículo 3. Ahora está en Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Alguien está pensando, bueno, Siria, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué iglesia estaba en Siria? Antioquía, la primera iglesia misionera después de Jerusalén, ¿verdad? Acuérdense que ese llegó a ser el centro de operaciones de Pablo. De ahí él salía y ahí él regresaba, y bueno, llegar a Antioquía era como un paso para bajar después a Jerusalén. Podemos ver el mapa, mano, es ahora sí el amplificado. Si vemos aquí de este lado, del lado derecho, pueden ver Antioquía de Siria. Sí, hay otra Antioquía de Pisidia, pero esta es Antioquía en Siria o de Siria, y abajo de ahí pueden ver Jerusalén. Ahí está Antioquía, Pisidia, pero aquí abajo está Jerusalén. Bueno, todo esto está alrededor del mar Mediterráneo, y ese es nuestro análisis hoy de los movimientos de Pablo. Entonces él estuvo dando vueltas en toda esta zona, ¿sí? Y hasta la última vuelta que regresa a Jerusalén. Hechos nos va a describir lo que pasó, y es llevado a Roma, pero ahora sí, lo más directo posible. Tuvo algunas escalas, pero ya fueron más por razón de la providencia de Dios, pero él ya iba como pasajero de líneas, no eran aéreas, ¿verdad? Pero líneas marítimas romana, sí. Era el nombre de la línea. Es una broma, ¿verdad? Romana, un poco contextual, romana, la línea romana. Ok. Bien. Entonces, después de pasar ese tiempo en Macedonia, Pablo entonces fue a Corinto. Versículo 3 es donde nos dice,
bueno, la parte final del 2 llegó a Grecia, ahí estuvo 3 meses, nos dice el texto. ¿Sí? Se quedó 3 meses, probablemente estamos en el año 57 a 58. Años 57, 58 después de Cristo. Mientras estuvo ahí y antes de su viaje final a Jerusalén, escuchen bien esto, Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma. Esto lo podríamos checar en Romanos capítulo 15, versículos 17 al 33. Vamos a ver tantito, no vamos a leer todo el pasaje. Romanos capítulo 15. Versículo 17. Está dando testimonio. Voy a saltarme un poquito. Versículo 17 está diciendo que en Cristo Él tiene mucho de qué gloriarse. Y la palabra de Cristo, a través de Él en el versículo 18, es para la obediencia de los gentiles. Versículo 19 dice, con potencia y señales y prodigios. Pues es lo que hemos estado estudiando, fue lo que estudiamos la semana pasada, pero aquí ahora Pablo se lo está diciendo a la iglesia en Roma, ¿sí? Dice, con potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Y vean ustedes esta frase en el versículo 19. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. A mí se me pone chinita la piel leyendo eso, hermanos. Pongan el mapa, por favor, el grande. Desde Jerusalén, ahora la otra esquina de la pantalla, hasta arriba. Eso es lo que Dios usó a Pablo para esparcir el Evangelio en todo eso, hermanos. Para la gloria de Dios. Y todavía quería ir a Roma y lo iba a hacer. ¿Sí? En su carta a los romanos les dice, hasta ahí llegó el Evangelio, pero me falta ir a verlos, no para predicarles el Evangelio porque ya lo tienen, pero sí quiero agarrarlos a ustedes como mi nueva Antioquía y de ahí irme a España a compartir el Evangelio. El corazón misionero de Pablo, hermanos, es de reto, nada más verlo. Es de reto verlo. No sé si ustedes vieron el otro día, bueno, y hasta el día de hoy hay una tremenda helada en Estados Unidos, está impresionante. Y hace 8 días había un partido de fútbol americano muy importante en el campeonato, pero el estadio estaba lleno de nieve. Y estaban pidiendo voluntarios a ir, les pagaban $20 la hora por ir a apalear la nieve para que pudiera entrar la gente a sentarse en el estadio. Y la gente entró a sentarse en el estadio. O sea, fueron a apalear, limpiaron la nieve del estadio. La gente fue a sentarse en el estadio. Obvio, más de 30 personas terminaron en urgencias por hipotermia, por cuidados intensivos. Amados hermanos, por ver un partido de fútbol americano. Y ahorita, gracias a Dios por todos ustedes que llegaron hoy a la iglesia. Sacaron un meme de eso, ¿verdad? Los cuates sentados en la nieve en el fútbol americano. Y luego abajo decía, y no puedes llegar a la iglesia el domingo porque está feo el clima. Pero el esfuerzo misionero de Pablo, hermanos,
Y él destapa su corazón en el mensaje a los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, y lo vamos a ver en un momento. Pero nada más quería yo que tratáramos de capturar el esfuerzo misionero de Pablo. Bueno. Y al final de esos 3 meses en Corinto, de donde él había escrito la carta a Roma, Pablo buscó ir ahora de ahí a Jerusalén, pero hay un complot para matarlo en el mar. Otra vez en nuestro texto. Alguien podría decir, esto está de película. Pues la verdad, sí. Está asombroso. Está asombroso. Otra vez en el capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Van mencionando estas personas y nosotros ya vimos el mapa. Sus ciudades ahí están. Hermano, estamos leyendo algo escrito también hace 2000 años, pero podemos ubicar exactamente los lugares, podemos ver la complejidad de viajes, todo muestra la veracidad de lo que tenemos en nuestras manos. No es un libro inventado, no es una fábula religiosa, es la palabra de Dios y es la historia de Dios obrando en este mundo. Eso es lo que tenemos en nuestras manos, es lo que debemos de ver. ¿Sí? Estos lugares ahí están, de donde venían estas personas. Y ahora sí, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ok, se adelantaron y se fueron a Troas. Ok, entonces Pablo cancela el viaje de Corinto a Jerusalén porque hay un complot. Tal vez iban a hundir el barco, no sé. Pero se enteró y además está con todos estos hermanos que son líderes de iglesias en todo alrededor. Casi todas las iglesias principales están ahí nombrados. Vean, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Listra, Tíquico y Trófimo de Asia, de las iglesias de Asia. Casi todos los centros misioneros gentiles de Pablo están representados. Los hermanos de la sierra con las que hemos colaborado en el CI desde sus inicios, cuando hubo que buscar un registro para darle respaldo jurídico a la asociación religiosa, hicimos una asociación que lleva por nombre y existe el día de hoy, la Unión de Iglesias Bautistas Berea. Así se llama la asociación religiosa. Y nosotros hacemos una vez al año una asamblea con todos ellos. Y vienen representantes de todas las iglesias. Vienen hermanos de la zona Mije, de diferentes pueblos de la zona Mije, llegan hermanos de la zona Chinanteca Alta, de diferentes pueblos, de la zona Cuicateca, de diferentes pueblos. Y hay una reunión, hay una conferencia bíblica, usualmente la predica el hermano Mark Webb, es en el mes de mayo, pero también hay una reunión de trabajo, una asamblea oficial en donde se ven los problemas de las iglesias, persecuciones en algunas regiones, necesidades en otras, en fin. Pablo tenía su
unión de iglesias por toda Asia y Europa. Ya estaban los representantes con él. Aprendemos que su plan con estos hermanos era llevar de ellos una gran ofrenda a los hermanos que estaban en Jerusalén. Ellos eran los representantes con Pablo. Probablemente cada uno había llevado lo que su iglesia había puesto en su corazón, porque Pablo les estaba enseñando. Estaba diciendo, el evangelio empezó en Jerusalén. Los primeros hermanos y maestros de la palabra de Dios están en Jerusalén y están sufriendo. Y están sufriendo terriblemente. Y nosotros le podemos ayudar. Nosotros nos debemos a ellos. Y Pablo iba a llevar eso de regreso a Jerusalén a los hermanos necesitados. Y estos hermanos venían a entregarle eso. No aparece el delegado de la iglesia en Corinto. Tal vez estaban todavía recuperándose de los jalones de orejas que Pablo les dio, con toda razón. Y también el texto que vimos hoy muestra que Pablo lo que había que decir lo decía. O Pablo era el representante, no estamos seguros. Tal vez él era el representante. Y Lucas, que ahora en el texto empieza a involucrarse, si notaron en la lectura del texto, ya lo han comentado antes, usando la primera persona, nosotros y fuimos y para acá y para allá. Ahora puede ser el representante de la iglesia de Filipos. No sabemos. Pero está muy hermoso ver esta unión entre estos hermanos de tantos lugares diferentes con un propósito común de ayudar a la obra del Señor en un lugar que tiene gran necesidad, como lo era Jerusalén. Pues desde el 20, donde estamos, Hechos 20, versículo 5, hasta el final de Hechos, ¿sí? Hasta 28, 31, va a cambiar la manera en que Lucas presenta los eventos. ¿Sí? Hasta aquí el orden cronológico no le ha importado tanto, más bien se ha interesado en que veamos cómo les predicaron a estos, cuál fue la respuesta de estos, cómo va el mensaje hacia estos. Pero ahora sí, a partir de este viaje, el final del tercer viaje misionero de Pablo y lo que va a ser su regreso a Roma, ya ahora sí va a dar muchos detalles, va a dar muchos días exactos para que pongamos mucha atención a la parte final del desarrollo de la vida y ministerio del apóstol Pablo. Ok. Nosotros, pasados los días, dice, de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Una vez más el mapa, sé que los hermanos no quieren dejar el mapa todavía. Yo vi un hermano con ganas de ver el mapa de nuevo. Miren, Troas, y está ahí, y de ahí va a salir después para ir a Mileto. Sí, ese es en donde va a terminar nuestro capítulo, para ir a Mileto. Sí, pero va a empezar, ahorita estamos llegando a Troas. Sí, a Filipos, por favor, vean dónde está Filipos arriba. Ahí es lo que está diciendo, navegaron de Filipos a Troas. Ahí está, ¿sí? Ahí. Bueno, ya llegamos a Troas, anclamos ahí el barco, lo dejamos tantito y vamos a ver qué pasó ahí rápidamente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, partir el pan, Pablo les enseñaba. Hermanos, este es el primer registro oficial de cultos dominicales. ¿Sí? Claro que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana
después de la muerte y sepultura de nuestro Señor y atestiguaron su resurrección. Y también Pablo en Primera de Corintios les avisa que deben cada primer día de la semana apartar aquello que van a dar para la obra del Señor, para el servicio de Dios. Pero esta es la primera vez que nos encontramos con un culto dominical ya establecido, hermanos. Y es de gran bendición. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Pues aquí tenemos el ejemplo de nuestros hermanos en Troas y entendemos que esto fue después la práctica de todos los cristianos. Recuerden, saliendo de aquella ideología legalista judía, ¿sí? Recuerden que el evangelio nació entre los judíos. El evangelio se predicó primero a los judíos y por cierto no estarían quebrantando el día sábado, pero aquí ha ocurrido algo importante. El día domingo es relatado por Lucas como el día en que se reúnen los hermanos. Ahora no sabemos si fue domingo en la mañana o domingo en la tarde. Yo quisiera decirles que es sagrado el culto del domingo en la mañana, porque como decía el hermano Blackaby, a mí me encanta ir a la iglesia. Pero tal vez fue en la tarde. Muchos de los cristianos eran siervos, sirvientes, y tendrían que trabajar. Pero no lo vamos a discutir. Y nosotros vamos a tratar de que el día del Señor sea el día del Señor desde temprano, ¿verdad? El primer día de la semana. Honrar a Dios en nuestras reuniones. Estaban reunidos y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Su predicación, aquí se llama discurso, pero es como una predicación. Y había muchas lámparas en el aposento alto en donde estaban reunidos, seguramente echando humo y ya saben, como en la antigüedad. Había muchas lámparas. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. No sabemos por qué escogió la ventana. No sabemos no sabemos, tal vez por ahí por donde está. Mira, a alguien le gusta estar cerca de donde está el aire, pero a lo mejor por ahí estaba saliendo también todo el humo de las lámparas. Estaba medio mareado, no sé. Con el humo. Dice, estaba sentado, rendido de un sueño profundo. Y aquí en nuestro texto dice, por cuanto Pablo disertaba largamente. Se alargó el mensaje. Ahí vamos, vamos poquito. Pero no se vaya a caer porque Pablo no está aquí, Okay. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínense nada más. Está Pablo el apóstol visitándoles, ahora sí a la iglesia por primera vez, está en su culto dominical, ya partieron, van a partir el pan, van a celebrar la mesa del Señor, van a tener una comida juntos, es un gran día. Y se le ocurre a Eutico dormirse y caer y matarse. No lo puedo imaginar. Ay, así hemos visto muchas cosas en la obra, la verdad. Nos ha tocado ver muchas cosas. Y que de repente te siembran y dices, Señor, ¿por qué así? Todo iba tan bonito, ¿no? Pues bueno, recordemos lo que pasó en el capítulo anterior, ¿verdad? La palabra de Dios era poderosa, prevalecía y también Dios estaba haciendo señales poderosas. Y aquí va una para la iglesia en Troas, para que sepan que la palabra que les predica Pablo es la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, las señales en el libro de los Hechos, las señales en el libro de Juan, eso son señales que están indicando algo.
Y lo que están indicando es que el mensaje de Cristo predicado por los apóstoles a través de quien se están haciendo los milagros, que ese mensaje es la verdad. Es la verdad. Entonces, Tíquico cayó, desciende Pablo. Yo creo que Pablo no tenía, no creo, sé que Pablo no tenía un manual, ¿no?, de qué hacer en esas situaciones. ¿Sí? ¿Qué haces si alguien se cae de una ventana y se mata? ¿Qué haces? No, pues nadie escribió eso. Pero movido por el Espíritu Santo, yo creo, se acordó de los profetas del Antiguo Testamento. Tanto Elías como Eliseo se echaron sobre la persona muerta y Dios tuvo a bien levantarlo. Si eso fue lo que pensó Pablo, no fue lo que pensó Pablo, fue guiado por el Espíritu de Dios y este joven revivió y siguió el culto, siguió todo. Vean ustedes cómo dice, abrazándole. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, versículo 10, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló, ahora no discursa, habla. Hay un cambio en la enseñanza de Pablo. Primero era a forma de predicación y ahora va a ser a manera de un estudio de estar dialogando con los hermanos en Troas para afirmarles en su fe en el Señor Jesucristo. Y luego hasta que amaneció. Hasta que amaneció. Yo creo que les estaban bombardeando con preguntas, hermanos. Aprovechando. Y sí hay hermanos que tienen mucho que dar, pero pues Pablo, escritor inspirado del Nuevo Testamento, el más amplio en las revelaciones de Dios, pues tenerlo un ratito, yo creo que aprovecharía uno, ¿no? Me acuerdo cuando Bran y yo estábamos rumbo precisamente a la Asamblea General el año pasado en la zona de Cuicateca, un viaje más o menos de 7 horas de camino. Tuvimos la bendición de llevar al hermano Mark Webb y ahora su pastor del hermano Mark Webb, el hermano Brian Daniels. Y empezaron a hablar de diferentes temas, algunos relacionados a la Escritura, otros semi-relacionados, un poco tangenciales. Pero pues yo me sentía una mosca en la pared escuchando esa plática, ¿no? Pero era todo oídos, quería yo escuchar todo lo que tenían que decir. Y de repente había algo de lo cual yo podía preguntar, ¿no? Cuestiones teológicas, muchas cosas. Pues se aprovecharon de Pablo hasta el amanecer, estuvieron con él hablando de la palabra de Dios, habían tenido su servicio y ya al final llevan al joven vivo, todos fueron consolados y ya. Bueno, versículo 13. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, este es Lucas hablando, aquí está Lucas ya tomando, está con la selfie ahora, ¿no? Fíjense, ha estado con la cámara sobre Pablo, pero ahora se toma la selfie y dice, nosotros, y lo digo en un buen sentido, nada mal. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Sí, está bien, una vez más. Arriba el amplificado, ok, donde dice, el amplificado, digo el otro, el acercamiento. Ese. Vean Troas y vean Asos, es Asón en español. Sí, había que navegar alrededor del piquito ese. Y a veces era un poquito difícil la navegación ahí. Hay muchas especulaciones de por qué Pablo los mandó a ellos y él se fue caminando, como que pensó que pasaría como con el Señor y los discípulos, ¿no? Los mandó al otro lado del mar y les llegó la tormenta, ¿no? No sabemos, tal vez un tiempo de devocional caminando Pablo
de ahí hasta llegar a Asos. Y ahí sí, ya se sube al barco. Ok, recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, viendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Ok, ahí está Mitilene, ya lo vemos, ahí van a ir bajando, todo por ahí. Dale, sigue la raya hasta ahí, hasta Mileto. Ok, ahí es a donde vamos ahorita. Dice, navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Quío, ahí está con CH, y al otro día tomamos puerto en Samos, también está ahí, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ya, ahí es a donde quería llegar ahorita. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo sabía que si se desviaba a Éfeso, de ahí no iba a salir. Tanto por los hermanos como por los enemigos. Había un buen chance que sus enemigos ahí lo agarraran, pero también por los hermanos, tenía tantos hermanos amados ahí en Éfeso que dicen, no, ya me urge llegar a Jerusalén, tengo unos 35 días para hacer el viaje y no sé si voy a llegar. Ok. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Se quedó en Mileto y manda a un mensajero. Aquí no habían otras formas de comunicación. Manda un corredor, tal vez un joven, ¿no? Vámonos, va con el mensaje. Vengan a ver al apóstol Pablo, vengan los ancianos de la iglesia en Éfeso, de las diferentes congregaciones. Entendemos que ya habían varias congregaciones en Éfeso. Cada uno manden a sus ancianos. Cuando vinieron a él, les dijo, ya es una reunión con los líderes de la iglesia en Éfeso, de las diferentes congregaciones, pero de la iglesia en Éfeso. Versículo 18. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido a causa de los judíos. Fíjense cómo han estado atacándolo, acechándolo. Y hay dos clases. Unos son los judíos que eran igual a como él era antes, que aborrecen el camino, aborrecen el evangelio y quieren tirarlo. Pero luego después viene otro grupo de judíos que salieron de Jerusalén y que luego fueron a Antioquía y que les siguieron por todos lados, que se confesaban cristianos y que decían que Pablo no era un gran apóstol, que Pablo le faltaba enseñanza, que Pablo no sabía que aparte del evangelio de Cristo había que guardar la ley, los famosos judaizantes. Entonces habían dos clases de judíos que atentaban contra el apóstol Pablo. Dice, sirviendo al Señor, versículo 19 otra vez, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Le está diciendo, ¿saben qué? Les van a venir con cuentos. En uno de sus escritos va a llamarle fábulas. Y decirles que está incompleto el evangelio que yo les he anunciado. Dice, si alguien llega predicando un evangelio diferente
o con cosas añadidas, maldíganlo. Porque yo les he anunciado todo el consejo de Dios. Amados hermanos, el Evangelio, Pablo lo defendía con todo su corazón. La palabra de Dios él la defendía con todo su corazón. No le importaba si eso le creaba más enemigos. Y hoy en día vivimos en un mundo donde está bien tentador modificar nuestro evangelio. No predicar en contra de ciertos pecados. El no afirmar lo que afirmamos sobre la inspiración plena de la palabra de Dios. Pero Pablo, él no nos dio ese mal ejemplo. Se pudo haber evitado unos azotes, unas golpizas, unas hambres, hasta un apedreamiento tal vez, con tal de diluir el mensaje. ¿Pero qué dice Pablo? No, hombre, yo no fui a ustedes con palabras de sabiduría humana. Yo fui a ustedes con el Evangelio. Y yo me propuse no saber otra cosa entre ustedes que a Cristo y a Jesucristo crucificado, porque no hay salvación en nadie más. La palabra, hermanos, la palabra. Tenemos que aprender la palabra. No he rehuido anunciaros y enseñaros. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No me importa tu trasfondo, dice Pablo. Yo he predicado el mismo mensaje a los rabinos más gruesos de Israel como a la persona menos sabedora, idólatra, perdido y esclavo entre los gentiles. Es el mismo mensaje, porque todos necesitan lo mismo. Necesitan la gracia de Dios para arrepentirse de sus pecados para con Dios. Y fe en Cristo como su Señor y Salvador. Escuchen bien eso, hermanos. Pablo dice, esto, tal vez dije unas cosas acá por el contexto aquí que no dije acá por el contexto acá, no por evitar, pero hubo una cosa que fue constante en todo lugar y que no cambia en ningún contexto, y es la necesidad de que el hombre se arrepienta ante Dios por sus pecados. Y en ese arrepentimiento buscar ser salvo y perdonado solo por Cristo Jesús. Sin eso no hay salvación. Oiga, eso del arrepentimiento es como que una predicación un poco antigua, ¿no? Hoy se trata de creer en Dios y ya. Hermanos, una fe en Dios que no lleva a doblegar el corazón ante Dios y reconocer que Él es el Señor Santo de los cielos y que nosotros hemos ofendido su ley en 1000 maneras y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos que Dios nos salve, que Dios nos cambie, que Dios dé ese giro en nuestra vida y que estamos dispuestos a que Dios haga con nosotros como Él quiera, pero necesitamos su salvación. Pablo dice, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo hoy quiere creer en Dios, pero no quieren confesar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Como el Señor y Salvador. Pablo dice, yo testifiqué esto a judíos y a gentiles.
Y si hay algún otro que no sea judío o gentil, también se lo predicaría. Pero bueno, sabemos que si eres judío, no eres gentil, y si eres gentil, no eres judío, y eso cubre a toda la humanidad. Es un solo mensaje de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, Pablo se siente presionado, la obra está increíble, está creciendo, hay 1000 razones para no ir a Jerusalén, ¿no? Pero hermano, hermana, cuando Dios te pone en tu corazón hacer algo, aunque haya 1000 razones para no hacerlo, más vale que lo hagas. A veces esas 1000 razones son pesos. ¿Sí? Una vez me decía alguien, oye, pero si yo rompo esta asociación porque siento que no honra a Dios, es probable que yo pierda mucho dinero. Le digo, pero vas a estar en paz con Dios, ¿no? Lo que Dios ponga en el corazón, dice Pablo, yo estoy ligado en espíritu, o sea, no tengo opción. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, versículo 23, salvo que en el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No, hombre, tuvo una de profetizadas. Ágabo fue el último, ¿no? Que le dijo, ¿sabes qué? Te van a hacer así, te van a hacer así, te van a hacer así. Y sus compañeros decían, no vayas. Y recuerda un poco a la experiencia de los discípulos con el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor les decía, voy a Jerusalén, voy a morir, me van a tomar los gentiles, me van a entregar, va a ser esto y esto. Y sus discípulos, Señor, no vayas. Y dice la Escritura, puso su cara como piedra hacia Jerusalén. Jesús. Pablo está igual que su Señor. Vámonos a lo que el Señor quiera. Versículo 24, vean. Pero de ninguna cosa hago caso. Este gran versículo, ¿verdad? Tremendo versículo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Wow. Oye, Pablo, pero cumple tu ministerio de otra forma. No vayas allá. Evita esos problemas. Sé sabio, sé sabio. Pablo sabía que tenía que ir. El otro día platicaba con el hermano Bill Britt. Hubo una persona impresionada por su amor por el Evangelio y su prontitud por ir a donde Dios le abría la puerta. Alguien le dijo, hermano Bill, a mí se me hace que si a ti te dieran ahorita un boleto de avión para ir a predicar en la ciudad de Gaza, tú no parpadearías en aceptar el boleto e ir a predicar el Evangelio. Y el hermano Bill le contestó, tienes toda la razón, tienes mi boleto. Y no lo decía jactanciosamente, lo hacía por este amor que hay en el hermano Pablo, el amor por el Evangelio y el deseo de cumplir con la misión de Dios que Dios tiene para su vida. ¿Se acuerdan cómo empezamos a hablar hace rato? Ahora todos nosotros somos parte de esta historia. Cada uno de nosotros. Tal vez alguno de nosotros tenga que ser el corredor, ¿no? Que va a Éfeso a traer los hermanos. Pues si eso es lo que Dios quiere. Oye, pero está peligroso. Tienes que atravesar montañas, hay asaltantes, que no sé qué. Si eso es lo que Dios quiere, adelante. Lo que Dios diga, hermanos.
lo que Dios ponga en el corazón. Ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Dice, comparado con el Evangelio, mi vida no vale nada. A mi papá le gustaba decir que mientras estamos cumpliendo la voluntad la voluntad de Dios en nuestras vidas, somos inmortales. Y claro, después también. Como esa vez que amenazaron matarlo en la zona chinanteca, la guerrilla del 23 de septiembre, le avisaron los hermanos como pudieron que no fuera a asomarse porque habían amenazado a matarlo. Ya no voy a entrar en detalles de cómo lo iban a hacer. A la otra semana ahí estaban. Y la primera persona que encontró entrando al pueblo fue la persona que había dicho que lo iba a matar. Lo saludó de mano y le preguntó por sus hijos porque todos eran sus pacientes. Los había atendido por años, les había compartido el Evangelio. Cuando llegó a la iglesia, los hermanos se pusieron pálidos y dijeron, Doc, ¿qué hace usted aquí? ¿No le dijimos? Sí, pero pues Dios quería que yo estuviera aquí hoy, por eso vine. Pero pues acabo de encontrar al hombre. ¿Y qué le dijo? Buenas tardes. Hacer lo que Dios nos pone en nuestro corazón, lo que es su voluntad para nosotros. Con tal que acabe mi carrera. Pablo esto le preocupaba. Él ya había visto personas iniciar en la vida cristiana. Él relata de personas que fueron colaboradores suyos y que se echaron para atrás. Unos que naufragaron en cuanto a la fe. Dice, yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero acabar mi carrera. Esta carrera tiene un propósito y tiene un premio. Pablo va a usar este lenguaje en sus cartas. La carrera cristiana. Estamos en la carrera cristiana, hermanos, todos. Desde el día que por la gracia de Dios creímos en Él, estamos en la carrera cristiana. Acabe mi carrera, ¿qué dice? Esto está padrísimo, con gozo. Él podría, ¿verdad? Él tenía la lista, seguro la tenía lista para los que negaban su apostolado. Él tenía la lista, ¿no? De náufrago, azotado tantas veces, apedreado, dejado por muerto, todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Cuando lo decía con una sonrisa. No decía, pobrecito de mí, ¿no? Él se gozaba de que pudiera servir y sufrir por el Señor cuando era necesario. Tampoco andaba buscando diokis, ¿verdad? El sufrir. Pero cuando era parte del propósito de Dios, dijo, adelante. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, aquí vemos que predicar el reino es predicar el evangelio, es lo mismo. Predicar la salvación en Cristo es predicar el reino de Dios. Si les dicen otra cosa, es porque andan en otra cosa. All right. Por tanto, dice que no van a ver más mi rostro. Es la despedida de estos hermanos que fueron sus discípulos y que ahora son encargados de la obra del Señor. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Está diciendo Pablo, yo les entregué el mensaje como se los tenía que entregar. Sin faltarle nada, sin rebajarle nada, y anuncié todo el consejo de Dios, como dice al principio, yo ante Dios estoy libre de cualquier cosa que ocurra delante en ustedes.
Esta declaración es muy fuerte, hermanos. Nos hace saber que hay una responsabilidad en la obra del Señor. Pablo ha cumplido con la suya, pero cada quien tiene que cumplir con la suya. Pablo ya no va a tener la sangre sobre sus manos, dice. Pero ustedes, a quienes estoy encargando esta obra del Señor, también yo quiero que terminen como yo. Que pasen bien la batuta. Fíjense. Es lo que está haciendo Pablo. Y nosotros sabemos que efectivamente vendrían cosas allí a Éfeso. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, yo estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí está esta expresión de que todo lo que tenía que ver con su salvación, eso que le fue revelado por el Señor Jesucristo, Cristo le dijo a sus discípulos, dice, ustedes son mis amigos y por eso les estoy revelando todo lo mío. Y ahora Pablo así había recibido de Cristo todo lo de Cristo y él lo pasó a estos hermanos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta palabra obispos que encontramos aquí es una palabra muy interesante. Lucas lo usa para hablar de una supervisión reconocida en la iglesia. Pero Pablo en su mensaje aquí lo usa para describir pastores de ovejas y guardianes de las personas. Fíjense, pastores guardianes que están velando por la salud espiritual, velando por la correcta alimentación, guardando de ataques del enemigo. Lo vamos a ver en unos momentos. A la grey del Señor. Eso es la tarea de un obispo o de un anciano, como también se traduce esta palabra. Pero ¿por qué es tan importante? Para apacentar la iglesia del Señor. Fíjense, les ha anunciado todo el consejo de Dios. Y hizo esto porque el Espíritu Santo les puso por obispos y dice, para apacentar la iglesia del Señor, todavía está en referencia a la palabra Dios, ¿sí? Del versículo anterior, del versículo 27, el Señor Dios, podríamos decir, la cual él ganó por su propia sangre. Este es el primer lugar en la Escritura en que en el contexto aprendemos que nosotros fuimos salvos por la sangre de Dios, hermanos. Ese fue el precio. Es el Señor quien derramó su sangre. Es el Hijo de Dios. Sabemos que se necesitó un sacrificio santo, perfecto, pero también de valor infinito para poder cubrir eternamente y redimirnos eternamente. Y eso fue posible solo por la persona del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Parte de lo que Pablo estuvo duro y dale enseñando a estos hermanos es que Jesús es Dios, que Cristo es Dios y su nombre es el nombre sobre todo nombre. Y ante el Hijo de Dios, toda rodilla se doblará de todos los seres creados, tanto los hombres como los ángeles reconocerán
que Él es el Señor. Él es el que derramó su sangre, de acuerdo a este texto. Es un gran pasaje. Y nos hace reflexionar sobre nuestra participación en la iglesia del Señor. ¿Cómo la vemos? La base sobre la cual Pablo lo veía era porque Cristo había derramado su sangre. El Hijo de Dios había derramado su sangre. Y él lo va a decir muchas veces en su carta. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La van a atacar sin misericordia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amados hermanos, si usted escucha un evangelio diferente en este púlpito, reclámelo. Un evangelio que no reconozca que Jesucristo es Dios y Dios en la carne, y que su sangre es suficiente para pagar por todos nuestros pecados, y que podemos recibir esa redención, ese pago por nuestros pecados, solo por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Si usted oye otro evangelio diferente a ese, reclámelo y deje de venir a este lugar. Aquí se debe de predicar y escuchar a Cristo, nada más. Su obra es suficiente para salvarnos para toda la eternidad. Y quienes hemos recibido con arrepentimiento y fe en su nombre esa gracia, somos salvos por Él. Y a Él sea la gloria. Juan escribiría a la iglesia en Éfeso: han hecho muchas cosas bien, pero tengo algo contra ustedes. Dejaron su primer amor. Fíjense en esta iglesia tan importante. Pero gracias a Dios no destruyó la iglesia. Lo que se metió entre ellos no la destruyó, porque seguramente hubieron unos hermanos que escucharon esto del apóstol Pablo y dijeron: no. Esto es lo que hemos aprendido. Y encontramos escritos después de Ignacio en donde dice que gracias a Dios la fe verdadera y la comunión seguía en la iglesia en Éfeso en sus días, años después. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, aquí ya, ahora sí, ya Lucas nos está dando ya información cronológica más precisa del tiempo de ministerio en Éfeso del apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Fíjense, sobreedificaros. Primero, somos edificados, está hablando de nuestra vida con el Señor, nuestra vida cristiana, pero luego, daros herencia con todos los santificados. Fíjense. Hermanos, el tesoro de tesoros es nuestro Señor Jesucristo. Él es el don inefable. Él es. Si tienes a Cristo, tienes todo. Pero fíjense que Dios, como es un Dios generoso y bondadoso, aparte, nos tiene guardado, dice Pablo, un buen depósito para aquel día. Y Pablo y Pedro, todos hablan de una herencia en el cielo. Tenemos una herencia en el cielo.
Y ahí no importa si hay superpeso o dólar fuerte o débil o si está en quiebra la economía. Es una herencia eterna, gloriosa, admirable, en donde el comentario será: nuestro Dios es asombroso. No lo puedo creer, nuestro Dios es asombroso. Así va a ser esa herencia. Y luego dice, a colación, se acordó, yo creo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Sí? O sea, lo de aquí de este mundo no es lo que yo persigo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué testimonio de Pablo? Misionero, nosotros le llamaríamos hoy en día bivocacional. Trabajando para no serle carga a los hermanos. Al contrario, trabajaba para apoyar su equipo misionero. Increíble. Y esto lo dice porque los que venían tras él lo acusaban de lo contrario y hacían lo contrario que él. Abusaban de las personas en el nombre de Cristo y les robaban sus bienes. Y por eso el camino del Señor es blasfemado. Antes vosotros, versículo 34, sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Cuando escribe a los de Tesalónica, ya ven que estaban con una enseñanza incorrecta de la venida del Señor y unos se agarraban de ahí para ya no trabajar, ya no ser diligentes, ya no esforzarse. Dice, ¿para qué invierto en este mundo si el Señor ya va a regresar? Y Pablo en esa carta le dice, ¿saben qué? El que no trabaje, que ni coma. Pero aquí nos enseña que no solamente es bueno porque podemos proveer para nuestras necesidades, pero tener con qué ayudar a los demás. De gran testimonio, de gran testimonio. Ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese fue el tenor de las enseñanzas de Cristo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este es el primer sermón a cristianos que tenemos. Pablo ya predicó varias veces aquí en el libro de Hechos y tenemos sus sermones, pero unas veces es a judíos, otras veces es a paganos, otras son defensas. Pero este es el primer mensaje completo que tenemos a un grupo de cristianos. Y es bien interesante que está en línea con lo que dice Pablo en todas sus cartas. Sin embargo, no ha citado a ninguna de sus cartas Lucas, probablemente porque no existían. Este sermón lo escuchó Lucas. Pensamos que lo memorizó casi en su mayoría. Tomó apuntes y aquí quedaron en Hechos. El corazón del apóstol Pablo. Servir con amor, servir con humildad, servir con valentía. Servir no importando el costo. Servir anunciando el mensaje completo de Dios. Anunciar todo el consejo de Dios. Servir de manera que cuando Él se va de un lugar, se va con su conciencia limpia,
su corazón tranquilo de que Él hizo todo lo que tenía que hacer entre ellos cuando estuvo entre ellos. Estar dispuesto, aprendemos de Él, a ir a otro lugar, aunque sea inconveniente, aunque sea difícil, aunque puede ser peligroso, si es que Dios así lo está pidiendo. Gracias a Dios por este hermano. Gracias a Dios por su vida, por su ejemplo, por sus cartas, que son fundamento dejado por el Espíritu de Dios. El fundamento para nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Podemos reflexionar, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Podemos orar, Señor, úsame. Podemos orar, Señor, envíame. Sé que estarás conmigo. Vamos a aprender más adelante que le pasaron cosas tremendas a Pablo aún después de esto. Pero el Señor lo tenía así, en la mano. Se despedazó un barco en el que iba. Estaba el Señor sustentándolo en su mano. 40 judíos, creo, juraron no comer hasta matarlo, pero él estaba en la mano del Señor. También le gustaba mucho decir mi papá, no hay lugar más seguro para un hijo de Dios que cumpliendo la voluntad de Dios. Cuidado con andar fuera, ¿eh? A veces es el callado. A veces es la vara. Y a veces es, ya vente para acá. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por el Evangelio. Que busquemos predicar este mismo mensaje. Si es en las casas, en las casas. Si es aquí, en la reunión, en la iglesia, es aquí. Y que Dios reciba gloria en cada ocasión. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios produzca este fruto en nuestras vidas, que sea para su gloria. Y si Dios puso a alguien en su mente y corazón o un lugar, vaya a la presencia del Señor y dígale, Señor, confírmame esto. Si tú quieres esto conmigo o de mí, solo te pido como te pidió Moisés, ve conmigo. Sin ti no voy. Y van a ver, Dios te usará para su gloria y bendición de muchos.